Bienvenidos una semana más a Smart Cloud. En el programa de hoy seguiremos indagando en conceptos de inteligencia artificial para entender la importancia de cada una de las partes que componen la inteligencia artificial. Hoy entraremos y explicaremos qué son los embeddings, qué es el RAG, por qué son tan importantes, qué aportan a nuestras soluciones y entraremos un poco en cómo nacieron o la evolución que ha tenido y la importancia que siguen teniendo hoy en día. Aparte de eso, os presentaremos otro desarrollo desarrollado para mi uso personal que podréis ver, y es una aplicación dedicada a una dieta, a realizar un seguimiento de alimentación mediante fotografías y cálculo de calorías de los propios platos, revisión de análisis de sangre, suplementación para la dieta, teniendo en cuenta tus objetivos, un poco una aplicación que he realizado para poder hacer ese seguimiento diario de la alimentación, y con la cual ya llevo más de 6 kilos en poco más de 35 días perdidas, y con unos análisis que realmente me han salido los mejores que he tenido desde hace muchos años. Nada más, no quiero dejaros con la expectativa. Vamos a la primera sección, vamos a qué son los embeddings y qué es el RAG. Como decíamos, hoy en la sección de conocimientos sobre inteligencia artificial hablaremos de lo que son los embeddings y lo que es el RAG y la importancia de estos para nuestras aplicaciones y nuestros desarrollos de inteligencia artificial. Para entender lo que es la IA moderna, primero debemos entender cómo conceptualiza la realidad. Los embeddings son representaciones matemáticas que convierten palabras, imágenes o sonidos en vectores continuos. La idea que hay detrás es fascinante y cuando llegas a entenderla, muy lógica. La similitud en el mundo real debe reflejarse como una proximidad en el espacio matemático. Este concepto, esta frase que es tan compleja, debemos imaginarla para entender lo que estamos diciendo. Imaginemos una biblioteca, ¿vale? Un sistema tradicional donde nosotros cogemos los libros y los categorizamos por diferentes tipologías y categorías que son muy rígidas. Por ejemplo, hacer una categoría de un libro que habla sobre la historia económica de la moda en el siglo XIX, pues va a ser difícil, ¿no?, hacerlo encajar en una sola estantería. Y en el momento que lo hagas encajar, vas a perder esa conexión con el resto de estanterías o temáticas. No lo vas a encontrar buscando en otra estantería. Pero ahora imagínate una biblioteca que sea multidimensional, donde los libros estén flotando, digamos, en el espacio entre muchísimas dimensiones. Cada dimensión es un concepto abstracto que puede definir al libro: formalidad, época, tono emocional del libro. Cada una de estas dimensiones representa uno de estos conceptos abstractos. Cuando introduces un concepto aquí, se le asignan, dentro del espacio que estamos hablando, unas coordenadas. Por ejemplo, para que podamos ver un ejemplo muy claro. Si introducimos palabras como rey y monarca, o pescado y marisco, estas terminan flotando muy cerca una de la otra, porque a nivel conceptual ambas comparten muchos conceptos, con lo cual estarán representados en ese espacio en una distancia muy corta entre ellos. Por ejemplo, cuando buscas ropa adecuada para clima frío, en un sistema basado en este entorno, el sistema no busca un documento con las palabras o sílabas exactas, sino que viaja a la zona, digamos, a la coordenada matemática, y observa los vecinos espaciales que hay en esa coordenada. En este caso, hablando de ropa adecuada para el clima frío, pues podría encontrar abrigos alrededor de esa coordenada, nieve o aislamiento técnico. Llegar hasta aquí no fue una cosa que funcionó de la noche a la mañana. Al principio, en la era preneuronal, se utilizaban cosas como codificación one-hot o TF-IDF, en las que básicamente se contaban el número de palabras que aparecían, y cuanto más aparecía una palabra, más peso tenía. Pero esto es
digamos que da ceguera, ¿no? No da visión a la máquina de realmente la relación entre los conceptos. Para que nos hagamos una idea, en un entorno así, la distancia matemática entre perro y canino es la misma que entre perro y helicóptero, dependiendo de las veces que se haya dicho perro helicóptero en la frase. Fue en 2013 cuando nació Word2Vec, que fue creado por los investigadores de Google. Ese proyecto, digamos que destruyó el paradigma antiguo de representaciones densas por la cantidad de repeticiones, y lo que hicieron fue comprimir el significado de decenas de miles de palabras en un espacio compacto de unas 300 dimensiones. En ese proceso descubrieron algo increíble. Este espacio geométrico, como la biblioteca que comentábamos, permitía hacer sumas y restas con las propias palabras. Y aquí viene el ejemplo que puede clarificar la situación. Si tú tomas la palabra rey en ese espacio geométrico, le restabas hombre y le sumabas la palabra mujer, en ese espacio geométrico las coordenadas resultantes te llevaban prácticamente a la palabra reina, relacionada a nivel conceptual con toda la operativa que hemos estado realizando. O sea, sé que la máquina había aprendido conceptos de género y realiza solo analizando los textos y operando entre ellos. Sin embargo, tenía un problema. Word2Vec es estático o era estático. La palabra banco tenía las mismas coordenadas tanto si hablábamos de dinero o de sentarse en un parque. Ahí es cuando entran lo que explicamos la semana pasada, los modelos Transformers y redes como BERT. Estos modelos introdujeron, como comentamos, el sistema de autoatención, con lo que en ese momento el embedding muta de ser una sola palabra y se recalcula en tiempo real dependiendo de las palabras que le rodean. Es decir, tenemos una comprensión semántica profunda y contextual capaz de entender hasta un contexto de sarcasmo, teniendo en cuenta las palabras que estemos utilizando en ese contexto. A partir de entonces, mucha gente cree que los embeddings solo sirven para un chatbot de texto. Es decir, vale, esto que me estás explicando está muy bien, ¿no? Las palabras tienen una representación vectorial, se puede operar entre ellas y la operativa te lleva a esas palabras con contexto semántico, pero es que esto no sirve solo para la inteligencia artificial. Esto es un gran error. Al poder convertir cualquier entidad del mundo real en un vector, la inteligencia artificial puede revolucionar industrias enteras. Por ejemplo, en la moda tenemos sistemas como Fashion DNA de Zalando, que convierte los píxeles de una foto en un embedding que codifica texturas, siluetas, incluso las vibraciones de una prenda. Subes la foto de un vestido que viste en la calle y el sistema busca esos vectores cercanos en su catálogo para darte una prenda idéntica a nivel de estilo, de color o de aquello que tú quieras resaltar. En la música, redes como Wave2Vec asimilan ondas de audio para crear vectores de ritmo, cadencia y densidad armónica. Las canciones se agrupan en el espacio matemático por sus emociones, chill, relajante. Así es como Spotify puede recomendarte una canción sin importar su género, simplemente porque usa esa huella dactilar acústica que encaja con tus gustos. No solo en esos espacios, por ejemplo, en el mundo físico utilizamos embeddings satelitales para encontrar infraestructuras como un silo agrícola o cualquier otro tipo de zona, basándonos en su sombra, su geometría. En ciberseguridad, donde imaginaros el funcionamiento, hay un comportamiento normal de una red, que esto se representa como un clúster matemático, y cualquier ataque o anomalía puede disparar un vector anómalo que es detectado al instante por esa proximidad espacial que comentábamos. Es así que podemos entender cuál es la funcionalidad de los embeddings. Los embeddings nos permiten esa representación y ese uso para localización de lo que queramos. La semana pasada os estuve mostrando la herramienta que utilizaba para mis hijos, para que viesen YouTube, y que utilizaba un asistente llamado Frito, que me hacía recomendaciones de películas. Ese asistente utiliza embeddings, no inteligencia artificial. Es decir, sí, utiliza embeddings y inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa la utiliza para generar el contenido, lo que va a explicarme. Pero la forma de buscar las similitudes entre las diferentes películas que le estamos planteando
es realizada sobre embeddings, sobre toda la base de datos que tenemos de la biblioteca que está buscando y analizando. A partir de aquí, volvamos otra vez al problema inicial de los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son listos. A partir de ahora, entendemos, ya sabemos lo que son los embeddings, por lo tanto, podemos entender cómo relacionan esos conceptos y cómo son capaces de, mediante una serie de contextos, generarnos una información a través de sus embeddings, su matriz matemática interna. Pero ahí tienen un problema, y es que su memoria es estática y es propensa a alucinaciones. En mayo de 2020, investigadores publicaron la arquitectura que solucionaría esto, el RAG, que es la generación aumentada por recuperación. Imaginad que el RAG dota a la IA de un asistente de investigación incansable. Funciona con dos módulos, el recuperador y el generador. El recuperador trocea millones de documentos, por ejemplo, Wikipedia o manuales de tu empresa, y los convierte en vectores. Cuando tú haces una pregunta, la convierte también en vector y busca en ese espacio matemático, a la velocidad que le puede dar, que os podéis imaginar que busca el ordenador, extrayendo los fragmentos más relevantes a nivel de proximidad con lo que has preguntado. En la parte del generador, el modelo de lenguaje recibe tu pregunta y los documentos, los fragmentos frescos que encontró el recuperador. Con lo cual, podéis imaginaros el impacto para la ventana de contexto. Sin tener que tener toda la información, él ya ha recibido aquellos documentos o partes de documentos que encajan con la pregunta que tú habías realizado. Gracias a esto, las empresas no tienen que gastar millones en reentrenar a sus inteligencias artificiales todos los meses agregando nuevo conocimiento, sino que utilizan bases de datos de documentos que van actualizando y que son, digamos, utilizadas en entornos RAG. Aquí entiendo que os puede salir una duda. La semana pasada hablábamos de contexto, ahora hablamos de RAG. RAG versus contexto, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable? Estamos en 2026 y ya estamos viendo modelos que pueden leer más de 1 millón de tokens o que pueden tener una ventana de contexto de más de 1 millón de tokens, como es el caso de Gemini, que comentábamos la semana pasada. Entonces, la pregunta que te puede venir a la cabeza es, si yo tengo un modelo que puede leerse todo el disco duro en un solo prompt, ¿me sigue sirviendo el RAG? La respuesta empírica y que te dirá, digamos, la industria es un sí. El RAG sigue siendo útil y por varios motivos. Primero, por lo que comentábamos del lost in the middle la semana pasada. Si el contexto se hace realmente grande, lo más normal es que toda la información entre el 60 y el 80% del contexto, o entre el 40 y 70, sea una información menos, digamos, más fácil que sea olvidada o que no sea tratada de forma correcta. Como el RAG cura la información, simplemente solo busca aquellos vectores que encajan con aquello que estás preguntando, el RAG intenta conseguir que la información que esté dentro del contexto sea 100% relevante, compactando ese tamaño. Por otro lado, evidentemente están los costes y la latencia. No es lo mismo pagar por procesar 1 millón de palabras en cada pregunta que utilizar el RAG para solo tener los tokens necesarios dentro del contexto. De hecho, comentamos la semana pasada la implicación de ir ampliando la ventana de contexto y tratar con esas ventanas de contexto a nivel problemático, siendo un problema de n al cuadrado. Y por último, la privacidad. En una empresa, no todos los empleados pueden tener acceso a toda la información, por ejemplo, las nóminas. El RAG permite filtrar los documentos según los permisos criptográficos de cada usuario antes de dárselos a la inteligencia artificial. Espero que esto también os haga ver la importancia y que puede aportar más un RAG dependiendo de la solución que tengáis que montar. Aparte de eso, no todo es cosas bonitas. El RAG tradicional también tiene un límite. Si le haces una pregunta muy compleja que requiere conectar puntos de información que están en documentos distintos, es muy probable que se pierda. Al trocear esos textos, lo que va a ocurrir es que destruiremos la narrativa global y puede provocar alucinaciones o falta de información. Para esto, o para solucionar esta situación, nace el GraphRAG. En lugar de almacenar fragmentos de textos desconectados, utiliza grafos de conocimiento. La IA extrae entidades, conceptos y sus relaciones de causa-efecto antes de guardarlos. Así puede razonar a saltos
y navegar por un árbol de relaciones lógicas para darte respuestas, digamos, como si fuese una vista panorámica, unas respuestas mucho más relacionadas. Y después de esto ya, en la actualidad lo que tenemos son los RAG agénticos. El RAG normal, como sabéis, es un RAG, estamos explicando, pasivo. Busca la información, encuentra la información, la agrega al contexto y responde. Pero si la información que ha buscado era mala, la IA te da una mala respuesta. En un RAG agéntico convierte este proceso en un investigador. Es decir, el RAG agéntico piensa un plan, busca, evalúa críticamente lo que ha encontrado y si ve que le faltan datos, formula una nueva búsqueda. No solo eso, sino que este tipo de RAG agénticos permiten acceder a bases de datos SQL, navegar por la web y darle una serie de tratamiento a la información hasta tener la certeza absoluta de que esa información es buena en contenido. ¿Y cómo corre todo esto, no? Todo este escrutinio espacial, la biblioteca que estábamos comentando, ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que en milisegundos tengamos esto funcionando? Hace falta una infraestructura descomunal. Lo que se utiliza para esto son unas bases de datos diferentes a las clásicas. Tradicionalmente tenemos MySQL, por ejemplo, o SQL Servers, que como bases de datos relacionales, digamos que colapsan a intentar comparar este tipo de vectores matemáticos tan complejos y gigantescos. Por eso nacen las bases de datos vectoriales. Estas bases de datos están construidas específicamente para buscar estos vecinos espaciales. Hoy en día tenemos varios titanes que representan, ¿no? esta nueva tipología. Por ejemplo, tenemos Pinecone, que es ideal para escalar en la nube sin complicaciones. Uno de los reyes, que es ChromaDB, que es de código abierto. Tenemos Weaviate y Qdran, dos grandes bases de datos también vectoriales que te permiten búsquedas de texto clásico. Y uno de los que está más de moda, que es el uso de el plugin de pgvector en las bases de datos clásicas PostgreSQL. Que esto nos permite tener esa base de datos relacional clásica con un poco de superpoderes gracias al pgvector para poder trabajar con vectores. El impacto corporativo de esto es salvaje. Tenemos empresas que lo utilizan para asaltar e interrogar a sus manuales de ingeniería. Y tenemos otras empresas que utilizan los RAG para asistir a sus ingenieros cuando una máquina tiene una incidencia para poder realizar el diagnóstico. Es decir, el RAG nos permite avanzar en la cantidad de información que necesitamos para nuestro contexto y las empresas están aprovechando muy bien todas estas capacidades. Para cerrar hoy la explicación, debemos entender algo crucial. Los embeddings y el RAG no son un parche temporal, no es algo que desaparecerá o que dejará de utilizarse en el mundo de la inteligencia artificial. De hecho, son los cimientos geológicos definitivos sobre los que se está construyendo digamos, las mentes sintéticas de la inteligencia artificial del futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque es fácilmente, digamos, entendible cuando uno ve los modelos corporativos, ChatGPT, Claude o Gemini, que todo el mundo piensa que con el crecimiento de las ventanas de contexto, con cada vez un mayor número de billones de tokens de entrenamiento, estas IAs no necesitan este tipo de recursos, pero no es cierto. Estas IAs, a pesar de que vayan creciendo, van a necesitar ese tipo de actualizaciones y va a seguir necesitándose, en cierta manera, estas tecnologías por detrás. Porque traducir, digamos, el mundo humano, las palabras, los sonidos, al espacio matemático es la base, es lo que ha roto esta cadena de información y es lo que nos ofrecen estas dos metodologías. Si además le sumamos sistemas como los RAG agénticos que nos permiten ese cribado activo de la información, ese uso inteligente y búsqueda, digamos, repetitiva hasta encontrar la información correcta, estamos llegando ya a un punto de usabilidad y un punto de eficiencia muy, muy relevante. Nada más, espero que os haya gustado esta explicación acerca de cómo funcionan los RAG y los embeddings. Espero que os haya ayudado también un poco a entender un poco más la importancia, sobre todo la usabilidad. Es muy importante también
ver que se pueden hacer muchas soluciones utilizando simplemente embeddings, sin tener que utilizar una IA generativa potente, simplemente como lo que decíamos de las recomendaciones de Frito o, por ejemplo, análisis por proximidad espacial que comentábamos de algún que otra aplicación que tengo. Por ejemplo, tengo una aplicación que hace un smart routing de diferentes modelos, simplemente valorando la proximidad vectorial del prompt con prompts catalogados como fáciles versus prompts catalogados con difíciles. ¿Se podría hacer un LLM que, dado un prompt, analizase si ese prompt es fácil o difícil? Efectivamente, pero el costo computacional de ese análisis sería realmente mucho más caro que realizar un análisis vectorial de la proximidad de un prompt respecto a otro. Como decíamos, hoy vamos a hablar de una aplicación generada también como un recurso para apoyarnos con la inteligencia artificial para nuestro día a día. En este caso es una aplicación que también se puede instalar en cualquier móvil, se puede ver desde la web, ahora la estamos viendo desde la web, que está utilizando por detrás Gemini 3, que como sabéis es muy potente y tiene una capacidad de venta de contexto descomunal, para hacerme un análisis de la comida que voy haciendo cada día con un objetivo de reducción de peso. Ciertamente cogí esta aplicación, digamos, nace unos días después de que empezara una dieta y viese que estaba un poco perdido a nivel de qué acciones tomar, si estaba yendo bien, si no estaba avanzando como yo quería. Realmente me nace como una necesidad de acompañamiento y de dudas, sobre todo de muchas dudas respecto a si lo que estoy haciendo está bien o no está bien respecto a mi peso, mi tamaño. Y realmente lo considero muy útil porque en mi caso me ha ayudado a entender conceptos, por ejemplo, las suplementaciones, la importancia de las mismas, pero no solo de la suplementación en sí, sino también de lo importante que es dependiendo del tamaño que tiene una persona. Pues una suplementación para una persona puede ser excesiva, pero para una persona de mucho más tamaño podría ser normal, como el caso, por ejemplo, de la vitamina D. Entonces, después de 35 días llevándola, estoy muy contento porque sí que es cierto que perdí aproximadamente 1 kilo antes de empezar y ahora con la aplicación llevo ya 5 kilos perdidos. Y sobre todo el tema no solo la pérdida de grasa, sino lo bien que gracias a la suplementación, los ejercicios, etcétera, etcétera, que me voy encontrando y lo a gusto que he adquirido el uso de la aplicación en mi día a día. Podéis ver que tenemos un análisis diario de cómo estamos avanzando en el día. Este análisis es lo que he ido registrando hoy, las calorías con mi objetivo, la proteína que tengo marcada para el día. Tengo la capacidad de analizar con inteligencia artificial el día, lo que esto lanzará a Gemini 3 con todo el contexto, y esto es importante, toda la información que tiene, los análisis de sangre, todo, le lanzará un análisis de cómo ha avanzado ese día, y Gemini realizará un one shot con ese análisis, intentando pues revisar pues cómo llevamos el día, cómo está avanzando, un análisis un poco más destacable y con las recomendaciones, aquello que él nos recomendaría hacer. Además, este análisis se puede exportar en PDF. Tenemos un botón que añadir, yo la utilizo mucho desde el móvil, donde tú puedes agregar comidas repetidas que aparecen en el histórico, por si acaso, por si todos los días desayunas un batido para desayunar, no tener que hacer la fotografía, siempre le das a agregar y ya te contará ese mismo batido. Puedes abrir la cámara y con una fotografía hacer fotografía al plato que vas a comer y te dará las calorías. Puedes utilizar entre ambos dependiendo de la capacidad de error que quieres que tenga y de la velocidad. Puedes subir imágenes de fotografías ya hechas, si no tienes tiempo de abrir la aplicación simplemente haz una foto, o incluso puedes introducir un prompt con aquello que has comido, con detalles, y la misma inteligencia artificial te analizará eso sin necesitar una foto. Además, tienes la opción de tener todo lo histórico, donde se puede ver
el avance que has ido haciendo durante todo ese tiempo, las calorías que has ido tomando diarias, la distribución de las macros esos días, la proteína diaria. Puedes hacer un informe que, utilizando también inteligencia artificial, que te analice todo el continuo, todo lo realizado y te recomiende mes a mes cómo tienes que avanzar. Tienes un calendario para ir revisando pues, aquellos días que has fallado, aquellos días que te has acercado, aquellos días que has ido haciendo las cosas bien. Además, en el calendario puedes introducir no solo las comidas, como hablamos antes, sino los suplementos que vas tomando, el ejercicio que vas realizando, que también se sumará al gasto calórico que hayas establecido ese día. Tienes un apartado chat, que es el que te permite consultar dudas. Por ejemplo, yo hoy le he consultado, hoy es viernes, y los viernes en mi familia con los niños hacemos un McDonald's, y le he estado consultando qué hamburguesa podía tomarme, con qué condiciones, pues sin patatas, quitando alguna cosa de la hamburguesa, que me permitiese disfrutar del viernes, pero cumpliendo al máximo las macros y adaptando mi desayuno y mi cena para, sin pasarme, poder cumplir. Evidentemente, la inteligencia artificial me ha dado una serie de recomendaciones y también me ha dicho, pues, qué puedo cenar, qué puedo desayunar. Me ha insistido, por ejemplo, en la cena, que además de la tortilla que me tomo, pues que podría agregarle un poco de aguacate, y aunque supere un poco lo que serían las calorías que tengo impuestas, me serviría para generar grasa o colesterol HDL bueno. Es decir, se basa en toda la información que tiene sobre ti y en todo lo histórico. Por ejemplo, en este caso, me recomienda esto porque en la parte de análisis de sangre tengo el análisis del 21 de febrero, donde pues detecta, hace un análisis paso a paso y detecta pues el colesterol bueno un poco bajo, con lo cual me recomienda agregar grasas buenas. Me ha recomendado agregar nueces, me ha recomendado agregar algunas grasas buenas, aquí me las pone, ¿no? Alimentos a consumir, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescado azul, y en las recomendaciones de cada día también me va agregando esas recomendaciones a medida que voy consultando. Un ejemplo de algo que hago muy comúnmente es, vengo al chat, le pongo una fotografía del menú del restaurante donde estoy, por ejemplo, en el trabajo, y le pregunto, adecuado a mi dieta y a lo que quiero conseguir ese día con mis macros, qué debería comer. Y luego le paso efectivamente las fotografías de los platos para que calcule realmente las calorías de cada plato. Eso me ayuda muchísimo pues, a no tener que estar dándole vueltas, o sobre todo a convencerme de la parte de gula, a frenarla un poco, porque tengo siempre el asistente que me está indicando, escucha, aquí te estás pasando, escucha. Y además debo agregar que Gemini no es como GPT, que es muy complaciente. Gemini es bastante, digamos, duro, pero sí que es cierto que me gusta mucho ciertas acciones que toma. Por ejemplo, cuando llevo varios días, ¿no?, encadenados en verde, o que estoy cumpliendo, y llega un día que le digo, pues hoy tengo una barbacoa, hoy tengo un evento de la empresa, hoy tengo una cena, y el propio Gemini te dice, mira, come esto, disfruta de lo que vas a comer. Si quieres reducir la ingesta calórica, pues pasa de las patatas, pasa de esto, pero disfrútalo. Si alguna vez fui a comer y me ofrecieron un trozo de pizza, y el propio Gemini insistía, tómate el trozo de pizza, no viene de 300 calorías. O le pregunté por una receta y me dio la receta de unos bollos proteicos, y le dije que sabían muy mal, y entonces me dijo que podía agregarle una cucharada de postre de azúcar, que eso serían unas X, no recuerdo si eran unas 70 calorías, y me dijo que estaba dentro del plan, y que si eso hacía que comiese la parte más sana, pues que empezase así y luego pasásemos a eritritol, si ahora no me gustaba, etcétera, etcétera. Es decir, que el acompañamiento es bastante agradable y bastante fácil de mantener, y la cantidad de información que recibes es realmente muy interesante. Nada más, esto al final vuelve a ser, como decíamos la semana pasada, un ejemplo de que ante problemas diarios la inteligencia artificial nos puede aportar mucho valor. Es decir,
este problema que normalmente hubiésemos buscado una aplicación, hubiésemos buscado una serie de asesoramiento, se puede ver, digamos, mejorado de forma consistente, al menos yo así lo estoy viviendo, con una pequeña aplicación realizada en inteligencia artificial que utilice la inteligencia artificial para acompañarnos en el día a día. Nada más, espero que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene con el siguiente episodio. Muchas gracias.